Abramos nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 18. Vamos a leer la Sagrada Escritura. 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los que mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y todo el pueblo responde: amén. En nuestra primera clase sobre este texto, vimos la importancia de este pasaje para prepararnos para el engaño masivo que vendrá sobre la raza humana en los días de la gran apostasía. Apostasía hemos llamado a la desviación del mundo entero en contra de Dios. Antes de esa apostasía o en los días de esta apostasía, vendrá este engaño que consistirá en que la raza humana se convertirá entera en una raza de burladores. Todos ellos se burlarán de Dios, de Cristo y de su promesa de su segunda venida. Y todo eso ocurrirá los días previos al fin del mundo, los días previos a la llegada primero del anticristo y luego a la segunda venida de Cristo. Vimos que el tema pues de nuestro pasaje es ese engaño masivo en las mentes de la raza humana en los días antes del fin del mundo, que rechaza la segunda venida de Cristo, el juicio final y el tener que rendir cuentas ante un Creador. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y le hemos puesto por título a este estudio, Escatología bajo ataque. Y en este caso es la segunda parte de la escatología bajo ataque, porque vimos ya un primer ataque en primera a los tesalonicenses.
Hay algunas personas nuevas aquí que no han escuchado la palabra escatología. ¿Qué significa escatología? Es la doctrina sobre los últimos tiempos, lo que enseña la Biblia sobre los últimos tiempos. Estamos pues en escatología bajo ataque, segunda parte, y esta es la segunda clase que cierra la enseñanza en segunda de Pedro 3. Y el bosquejo que usamos para iniciar a estudiar nuestro pasaje es muy sencillo, y ustedes lo ven en la pantalla, son 2 puntos solamente. Vimos escatología atacada, los versículos 1 al 4, y escatología defendida en los versículos 5 al 18. Vimos ya en escatología atacada, los versículos del 1 al 4, quiénes son los autores del ataque. Y vimos que los autores del ataque, el texto los llama burladores. Y esos burladores son en primer lugar los gnósticos del primer siglo. Pero esos burladores se extienden a lo largo de todas las épocas por medio de hombres totalmente mundanos, de mente totalmente carnal, que no espera nada por venir, sino que vive en el presente como si fuera lo único que existe. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esos son los burladores de todas las épocas, los autores del ataque. Y vimos también en los versículos 1 al 4 cuál es la esencia de este ataque. Los burladores dicen que han escuchado de una segunda venida de Cristo, de un juicio final en la que un creador va a venir a rendirnos, a pedirnos que rindamos cuentas. Ellos dicen, hasta hoy, desde tiempos antiguos, desde que existe lo que existe, nadie ha venido a pedirle cuentas al hombre. Así que como no ha pasado nada en el pasado, nosotros hacemos la deducción lógica de que no va a pasar nada en el futuro. Así que cuando ustedes, los creyentes en Jesucristo, los que dicen ser hijos de Dios, seguidores de la verdad de Dios y de la Biblia, nos hablan de un juicio final, de una segunda venida de Cristo y de que tendremos que rendir cuentas, eso para nosotros es ridículo y motivo de mofa, y se ríen. Juá, 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 juá. Ese es el ataque, escatología atacada. Y ya vimos en la clase anterior los primeros elementos de la escatología defendida, en los versículos del 5 al 18. Y vemos que el apóstol Pedro hace su defensa con un argumento vital, el argumento más importante de su defensa, está basado en la ejecución del primer juicio universal. Vean conmigo el verso 5. Estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Hay un creador. Ese es el primer argumento de Pedro. Hay un creador. Y ese creador ya ejecutó un primer juicio universal. Versículo 6. Por lo cual, porque hay un creador, porque ese creador nos considera responsables y ante él tenemos que rendir cuentas, por lo cual el mundo de entonces, o mundo antiguo, o mundo prediluviano, pereció anegado en agua. Si ya hubo un primer juicio universal, va a haber un segundo juicio universal, porque Dios diseñó el mundo con base en el número 2. En las matemáticas de Dios, si hay uno, tiene que haber 2. Entonces, hay un creador que considera al hombre una criatura responsable. Ese creador ha de llamar a rendir cuentas y ya llamó a rendir cuentas una vez en un primer juicio universal, y si hay uno, tiene que haber 2 en las matemáticas de Dios, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el segundo día del juicio o último día del juicio, que será el mismo día de la perdición de los hombres impíos. Entonces, si hay un primer juicio universal, hubo un primer juicio universal, habrá un segundo juicio universal, y ese segundo juicio universal no será por agua, sino por fuego. Ahora, la parte final de este primer argumento de Pedro, después de haber colocado esta secuencia de ideas, es ¿cuándo ocurrirá ese segundo juicio universal?
Y la semana pasada vimos que a lo largo de todo el pasaje se muestra claramente cuándo ocurrirá ese segundo juicio universal. Ustedes pueden ver en la pantalla los versículos que forman parte del esqueleto, de la estructura vital de este pasaje. Y viéndolo de manera panorámica podemos resolver a la pregunta, ¿cuándo ocurrirá ese segundo juicio universal? 3:4 nos muestra la burla, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sobre qué está respondiendo Pedro? ¿Sobre qué está haciendo defensa Pedro? Sobre la promesa del advenimiento de Jesús. La palabra advenimiento significa venida. Adviento o advenimiento significa venida. En griego es parusía o segunda venida. Entonces el ataque es a la segunda venida. Obvio, la respuesta de Pedro es acerca de la segunda venida. ¿Y qué dice Pedro? Que esa promesa de su advenimiento es el día del juicio. Es decir, cuando se cumpla la promesa de la cual ellos se burlan, ese cumplimiento traerá el día del juicio. Repite la palabra promesa. ¿Promesa de qué? Promesa de su advenimiento. Esa promesa de su advenimiento, ese día del juicio, es a su vez el mismo día del Señor. Es el mismo día del Señor. ¿Y qué ocurrirá en ese día del Señor? No solamente ocurrirá la perdición de los hombres impíos, sino que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, el día de la promesa es el mismo día del juicio, en el cual los hombres impíos morirán y serán condenados, y en el cual toda la creación será destruida para ser hecha de nuevo. Ese día de la promesa, día del juicio, día del Señor, es la venida del día de Dios, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Es decir, todo eso es lo mismo. Esa promesa, ese día de juicio, ese día del Señor, en el cual los hombres impíos se perderán, en el cual el mundo entero será quemado, en el cual Dios vendrá para morar con el hombre, es el día en que comienza la eternidad. O sea, ¿cuándo ocurrirá el segundo juicio universal? El día del advenimiento de Cristo, el día de su segunda venida. En ese día ocurrirán al mismo tiempo el juicio final, la destrucción del mundo y el comienzo de la era de la eternidad, la vida eterna. De esa manera Pedro responde, ¿cuándo ocurrirá el segundo juicio universal? Y decíamos la semana pasada también que el apóstol Pedro nos enseña una forma de escatología o un esquema escatológico muy básico y muy sencillo, que es el esquema de 3 mundos y 2 juicios. 3 mundos y 2 juicios. El apóstol Pedro dice, por lo cual el mundo de entonces, este es el mundo prediluviano, el mundo antiguo, el primer mundo. El mundo de entonces pereció anegado en agua. Este es el primer juicio universal. Un mundo que pereció en un primer juicio. Ahora un segundo mundo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, este era el mundo de entonces. Este es el mundo de ahora. Es decir, el mundo postdiluviano, el mundo en el cual estamos hoy. Segundo mundo. No mudo, sino mundo, me acabo de dar cuenta de ese error. Segundo mundo, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Aquí pereció por agua, aquí perece por fuego. Este es el segundo mundo. Segundo mundo, segundo juicio universal. Después de ese juicio universal viene el tercer, último y final mundo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia, tercer mundo. ¿Vieron con claridad? 3 mundos separados por 2 juicios. Muy bien, eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a avanzar.
Ese es el primer argumento de la defensa de Pedro acerca de la burla de aquellos burladores sobre la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a ver los argumentos adicionales con los que Pedro termina su defensa. Y estos argumentos adicionales están centrados en la aparente tardanza, que está teniendo ahora mismo la segunda venida de Cristo. Lo que Pedro nos está mostrando ahora es que esa aparente tardanza tiene su explicación en tres cosas. Es una tardanza por percepción, la forma como Dios percibe, como el Señor percibe el tiempo. Percepción es distinta a la nuestra. Es una tardanza por paciencia, la paciencia de Dios es para salvación, y es una tardanza por profecía. El mismo Señor Jesús profetizó que su venida tendría una demora. Veamos entonces en primer lugar la tardanza por percepción. Versículo 8. La tardanza por percepción. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Está citando el Salmo 94. Y lo que nos quiere decir el apóstol Pedro es que el Señor percibe el tiempo de manera diferente a sus criaturas, y por eso para Él no hay tardanza. Dios ve el pasado, el presente y el futuro como una misma cosa. Son su decreto ya cumplido desde que fue emitido. Vamos a ver dos ejemplos en la Escritura. Observen el texto en pantalla, Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció o amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchos seres humanos fueron predestinados por Dios para ser una réplica del Señor Jesús. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten que todos los verbos están en pasado, en especial el verbo glorificó, que es el evento futuro más distante que va a ocurrir a partir de ese decreto. ¿Cuánto podría tardarse en ocurrir la glorificación de aquellos que predestinó, llamó y justificó? Supongamos que hacemos un cálculo estimado de que pueda tardarse 10.000 años desde que Dios comenzó a crear y a ejecutar sus decretos. Bueno, esos 10.000 años que todavía no han ocurrido, Dios los ve en pasado. Por eso la palabra es glorificó, porque para Él lo que Él decretó es absolutamente tan seguro de que se cumplirá que Dios lo puede enunciar en pasado, porque sus decretos son infalibles. Veamos otro ejemplo. En Efesios 2, del 5 al 6, dice la palabra de Dios: aún estando nosotros muertos en pecados, en eso estábamos antes, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, en eso estamos ahora. Él nos dio vida, resurrección espiritual, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, esta es la resurrección espiritual por la cual tenemos esa nueva vida, y asimismo nos hizo sentar. Y esa expresión es pasado. Nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todos ustedes y yo aquí estuvimos muertos, nos dio vida, pero aún no estamos sentados en lugares celestiales. Sin embargo, el texto dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cuánto tiempo puede pasar aún para que estemos sentados en lugares celestiales? Pasarán quizás 5.000 años, hasta que se cumpla por completo, que todos los escogidos de Dios se sienten en lugares celestiales. Bien, Dios sin embargo los ve a todos ya sentados en lugares celestiales. Es decir, que es absolutamente imposible que no lleguen a sentarse en lugares celestiales. Eso explica entonces que Dios ve el tiempo, o Dios percibe el tiempo de una manera diferente. Pero estos argumentos no son para compartirlos con los burladores. Esto no es para discutir con los burladores, porque ¿qué hace un burlador si discutimos con ellos? Se burla más.
Estos argumentos son para nosotros, por eso Pedro dice, oh amados, verso 8. Esto es para los amados, no para los burladores, porque Pedro sabe que las mentes de los burladores están selladas con el 666. Oigan bien, no las frentes de los burladores, sino las mentes de los burladores son impenetrables. La palabra de Dios no puede penetrar en ellas. No es el 666 en la frente, eso es un tipo de mente. Esa expresión refleja un tipo de mente, no es un símbolo visible, es un tipo de mentalidad. La mentalidad de burlador en la Biblia se reconoce como poseyendo el 666. Así que estos argumentos no son para burladores, sino para los defensores de la promesa. Ya vimos entonces la tardanza por percepción. Ahora veamos la tardanza por paciencia. La tardanza por paciencia. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el versículo 15a repite el argumento. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pedro dice en el verso 9 que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? Y aquí está una pregunta que hicieron al final de la clase la semana pasada. Aquí espero poder responderla. ¿Quiénes son estos nosotros con los cuales Pedro dice el Señor es paciente? Algunos creen que nosotros es Pedro incluyéndose dentro de toda la humanidad, que Dios está esperando la salvación de toda la humanidad. Pero el texto no permite esa clase de conclusiones. Noten a quién va dirigida la carta. Versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Noten el versículo 8. Mas, oh amados, noten el versículo 17, así que vosotros, oh amados. ¿A quién va dirigida la carta? A los amados de Pedro. Entonces, ¿quiénes son nosotros? Fácil, Pedro y sus amados. Pedro y sus amados. Entonces, ¿con quién es paciente Dios y por eso retarda su promesa? Para con todos aquellos que son o vendrán a ser como Pedro y sus amados, es decir, van a llegar a ser creyentes. No es toda la humanidad, son los escogidos de Dios, pues solamente ellos, según el resto del Nuevo Testamento, podrán experimentar salvación. Hay otra forma de llegar a esta conclusión y es mirando cuántos pronombres personales hay en el pasaje. En el pasaje hay solo 2 pronombres personales. Ellos, que son ¿quiénes? Los burladores. Y nosotros, que son ¿quiénes? Pedro y sus amados. Entonces, ¿quiénes son ellos? Los burladores. ¿Quiénes son nosotros? Pedro y sus amados. La paciencia del Señor es para salvación. Ya dijimos, esa paciencia es para la salvación de los suyos. Como muestran claramente las figuras del Antiguo Testamento que señalan esto mismo. El diluvio universal, el primer juicio universal, no vino hasta que Noé y su familia estuvieron seguros dentro del arca y Noé terminó su evangelismo que duró 120 años. Dios tuvo paciencia con el mundo antiguo, 120 años esperando que se cumpliera su plan y que Noé cumpliera su misión. Entonces la espera de Dios es en función de los suyos, en función de que los suyos estén listos. El fuego del cielo se detuvo hasta que Lot y su familia salieron de Sodoma. Hasta que Lot y su familia no estuvieron seguros, no vino el fuego sobre Sodoma. Y el mar Rojo estuvo abierto hasta que pasó
el último de los israelitas. El Mar Rojo estuvo abierto hasta que pasó el último de los israelitas. Esto indica que la segunda venida de Cristo es el final de la paciencia de Dios. La segunda venida es el final de la paciencia de Dios. Por eso, en la segunda venida de Cristo ocurrirá la perdición de los hombres impíos. Indica que después de la segunda venida de Cristo no hay ninguna posibilidad de salvación para nadie. E indica que todo esquema escatológico que enseñe la oportunidad de salvación después de la segunda venida está errado. Repito, todo esquema escatológico que enseñe que hay oportunidad de salvación después de la segunda venida está errado. La ira de Dios empezará con la segunda venida. La ira de Dios no esperará pacientemente otros 1000 años después de la segunda venida para dar oportunidad de salvación a otros seres humanos. No, la paciencia de Dios termina con la segunda venida. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:3, el texto anterior en escatología bajo ataque número 1, dice que cuando el Señor descienda no escaparán. Ninguno escapará, no habrá oportunidad de salvación para la raza humana. Bien, ya vimos la tardanza por percepción, la tardanza por paciencia, ahora veamos la tardanza por profecía. En esto de la tardanza por profecía, lo que Pedro quiere decirnos es que el Señor mismo profetizó que su venida se iba a demorar. Tanto se iba a demorar que vendría inesperadamente para la mayoría de la gente, porque la gente lo olvidaría y se burlaría de ella. En otras palabras, el Señor mismo profetizó la existencia y la apostasía de estos burladores. Miren el texto que está en la pantalla, que es Mateo 24, del 42 al 51. Son palabras de nuestro propio Salvador. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No hay duda de qué se está hablando. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, su segunda venida, a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, miren esto, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y obviamente está hablando de su segunda venida, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay otro pasaje mucho más claro todavía, que en Lucas 19 del 11 al 12, que está en la pantalla. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Notaron la relación? Los discípulos pensaban que el reino de Dios iba a manifestar rápidamente, y para corregir esa idea de que la venida sería rápidamente, el Señor inicia esta parábola diciendo que es como si Él se fuera a un país que queda muy lejos, donde se tardarían años en ir y años en volver. Toda esta enseñanza del Señor en forma de parábolas, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro lo resumen en el verso 10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir,
Nadie espera que un ladrón le llegue. Ningún día de su vida usted está esperando que ese día un ladrón llegue a su casa. ¿Y cuántos años lleva sin que le roben en su casa? Entonces, eso señala la tardanza que aparentemente de la cual ellos se están burlando, como siendo profetizada por el Señor. Obviamente no sabemos ni el día ni la hora. Pero para nosotros el Señor no vendrá como un ladrón, nosotros lo estaremos esperando, como vimos en primera a los Tesalonicenses 5. Nosotros estaremos conscientes de que Él está muy cerca, porque ya vemos que la apostasía está avanzando y nosotros seremos los únicos que podremos reconocer al anticristo. Así que aunque no sabremos exactamente nunca ni el día ni la hora, estaremos en una expectación de que va a ocurrir muy pronto. ¿Y los demás? ¿Cómo estarán los demás? ¿Cómo estarán los burladores? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, pasando bueno y disfrutando de este mundo. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces aquí vemos claramente las tres razones como Pedro defiende de sus burlas, de las burlas de los burladores, la aparente tardanza de la segunda venida. Y para cerrar su argumento, da detalles de la promesa, y nos dice cómo será el evento aquel día, Versículo 10, parte B. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, parte A, parte B, en el cual, aquí está dando detalles de cómo será la segunda venida, que eso quede muy claro. Estos son detalles de cómo será la segunda venida. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, un ruido aterrador, un caos o un cataclismo cósmico, y los elementos ardiendo serán deshechos. Es decir, los elementos se refiere a las moléculas básicas constitutivas de la materia, o los átomos, o la molécula más pequeña que constituye la materia de lo creado. Dice, ardiendo, esos elementos serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todas las obras que hay sobre la faz de la tierra, que haya construido el hombre o que sean parte de la creación de Dios, serán quemadas por el fuego. Los elementos serán deshechos. Y esta idea es tan importante que el apóstol Pedro la repite en el versículo 12. Dice el verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ya saben cuándo es el día en que Dios vendrá, cuando Cristo regrese. En el cual, en el día del regreso de Cristo, los cielos encendiéndose, o sea, un fuego que consume todo, la atmósfera entera se convertirá en fuego, y todo lo que hay, los átomos que hay en la atmósfera serán deshechos, y los elementos, todos los elementos básicos constitutivos de la materia, siendo quemados, se fundirán. ¿Y esto para qué? Para producir cielo nuevo y tierra nueva. Y esto es lo que conocemos como regeneración cósmica. Regeneración cósmica. No es que la tierra va a ser aniquilada y va a pasar a la inexistencia. No. La tierra, al igual que el alma humana, será hecha de nuevo a partir de lo que fue cuando Dios la creó. Porque la redención no consiste en total destrucción y aniquilación y crear algo totalmente nuevo, sino el rescate de lo que se perdió. Por eso este fuego es un fuego purificador. Y noten las palabras del Señor Jesucristo al respecto. Mateo 19, 27 y 28, que pueden ver en la pantalla. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración ¿de qué? La regeneración del mundo, la regeneración de la tierra, la regeneración del cosmos. Y noten la particular anotación allí.
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, cuando empiece el estado eterno. Debe ocurrir primero una regeneración cósmica y luego Cristo se sentará en su trono de gloria sobre un cielo nuevo, una tierra nueva, con una hermosura incalculable, en el cual no habrá nunca más mal ni sufrimiento alguno. Y todo el pueblo responde: amén. Entonces a esa pasada por fuego es lo que se conoce como regeneración cósmica. Versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia. Ese es la regeneración cósmica cumplida. Y versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cuál es el día de la eternidad? Cuando se produzca la regeneración cósmica. ¿Cuándo se producirá la regeneración cósmica? El día de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Qué hemos visto entonces en el día de hoy? Hemos completado los argumentos de Pedro en defensa del ataque de estos burladores. Hemos visto que esta tardanza aparente se produce por la percepción diferente que el Señor tiene del tiempo, por la paciencia del Señor para salvación, y que esta tardanza ya fue profetizada por el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la aplicación de lo que hemos visto en el estudio de este maravilloso pasaje? Hermanos, este pasaje que hemos visto es un pasaje muy importante. Yo he rogado por ustedes toda la semana y por mi propia alma que Dios impacte nuestra alma con este pasaje. Este es uno de estos pasajes que es inolvidable, no se puede olvidar. Y cuando las cosas en este mundo se pongan difíciles, este pasaje será nuestra defensa y probablemente nos reuniremos a escondidas cuando estemos siendo perseguidos y no tengamos dónde vivir, qué comer y nuestra vida esté bajo peligro de muerte. Nos reuniremos en algún lugar escondido, leeremos este pasaje, oraremos sobre este pasaje y lloraremos con este pasaje en la mente. Este es un pasaje vital. ¿Cuál es la aplicación de nuestro pasaje? La aplicación de nuestro pasaje es lo que podemos llamar la escatología ética. Escatología ética. Es decir, que conocer lo que va a suceder en el tiempo del fin nos debe llevar a actuar de manera conforme a nuestra vocación de cristianos, es decir, la ética cristiana que Dios nos ha dado como carácter, como nuestro comportamiento, como nuestros distintivos para ser sal y luz de la tierra. La aplicación de este pasaje está muy clara, es muy clara, muy sencilla y muy directa, y Pedro la hace en el mismo pasaje, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Ahí está la ética, andar en santa y piadosa manera de vivir, escatología ética. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, escatología ética, e irreprensibles, escatología ética, en paz. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que seáis que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Todo lo contrario, en vez de caer, crezcan. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la aplicación es muy sencilla. El conocer estas cosas me debe llevar a la santidad. El conocer estas cosas me debe llevar a la madurez. El conocer estas cosas me debe llevar al mayor conocimiento doctrinario correcto. El conocer estas cosas me debe llevar a un mayor trabajo del reino. Hermano, la paciencia del Señor, que es para salvación, es oportunidad para que tú evangelices. La paciencia del Señor para salvación es oportunidad, tiempo para que tú evangelices, ganes galardones.
El conocimiento de estos nos da firmeza para poder resistir el engaño. Y finalmente, dice Pedro, ser hallados en paz. Ser hallados en paz. Y ser hallados en paz indica que cuando los burladores comiencen a burlarse, nosotros estaremos en paz. Ser hallados en paz significa que cuando las aflicciones vengan y este mundo se haga muy difícil y mi cuerpo tenga pruebas, aflicciones, enfermedades y dolencias, yo tengo que estar en paz. Ser hallado en paz significa que tengo que estar en paz con mis hermanos en la iglesia. Ser hallado en paz significa que las diferencias, malos entendidos, ofensas, chismes que hay en la iglesia que causan división y rompen la paz deben ser aniquilados y destruidos porque el Señor vendrá y Él debe hallarnos en paz los unos con los otros. Evodia tiene que estar en paz con Síntique antes que el Señor regrese. ¿Cómo quieres ser hallado por el Señor? Tú entras a la iglesia y tienes una persona con una animadversión en la iglesia, no tomas la Santa Cena, ¿quieres que el Señor llegue y te encuentre así? No, la escatología te obliga a la ética, la escatología te obliga a la paz, ser hallados en paz. Hoy tenemos Santa Cena, todos debemos estar en paz. Oremos. Nuestro Padre Dios, maravilloso Señor, qué grande eres, tú eres bueno. Has diseñado un plan perfecto que consta de 2 venidas, la primera venida para redimirnos del pecado y la segunda venida para redimirnos de este presente mundo malo para siempre. Nosotros creemos firmemente la promesa de tu advenimiento, la defendemos hasta el final de nuestras vidas y te rogamos que nos ayudes a estar firmes contra las burlas de los burladores que tratarán de minar nuestra fe. Haznos fuertes, resistentes, danos una escatología ética y enséñanos a vivir en paz. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.